Buenas gente, ¿qué tal? GoPro es una gran cámara. Como sabemos, una de sus cosas buenas es su enorme capacidad de configuración que tenemos. Todos los modos de vídeo, fotografía, con un montón de opciones, y a veces no tenemos del todo claro para qué valen determinadas funciones o cómo utilizar cada parámetro para configurarlo según cada ocasión. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar sobre el modo vídeo de GoPro y los ajustes de Proteum. Para no hacerlo muy largo, haré como siempre por separado el modo secuencia y el modo fotografía. También tenía pensado hacer, aparte de estos bloques grandes por vídeo, fotografía y secuencia, hacer como pequeños tips separados, por si os interesa, para que si buscáis, por ejemplo, pues balance de blancos, pues no tener que estar tragándose estos ladrillos. Pero bueno, vamos al tema. En este vídeo vamos a hablar, como os dije, sobre el modo vídeo de GoPro y Proteum. Así que vamos con el vídeo. Bueno, si entramos por primera vez en el modo vídeo de GoPro, nos va a salir el modo estándar por defecto. Y tiene 4 accesos directos preconfigurados. El de la izquierda es cámara lenta, abajo a la izquierda tenemos el campo de visión o lente, arriba a la derecha tenemos el Hypersmooth con el modo Boost y abajo a la derecha tenemos el zoom digital. Si pulsamos en el medio se nos abre el menú de presets. Tenemos 3 por defecto, el modo estándar, modo actividad y modo cinemático. Y si bajamos un poco más vemos un símbolo más con el que podemos crear nuestros propios presets. En este caso voy a utilizar el modo estándar para ver las distintas opciones de configuración. El primer campo que vemos es la resolución y el frame rate. En la parte de arriba vemos las resoluciones, que la mayor resolución que tiene GoPro 10 es hasta 5,3K, y debajo vemos el frame rate, los FPS, las fotogramas por segundo, vamos. Si nos fijamos en la línea de resoluciones, vemos que tenemos desde 5,3K hasta 1080, y vemos dos líneas, la superior que pone 4 tercios y la inferior. Pues bien, la típica imagen que vemos en la mayoría de monitores o televisiones es el formato 16:9, que es el formato este más alargado. Y en la parte superior tenemos el formato 4 tercios, que es un formato más cuadrado, que cuando vemos las imágenes pues vemos que tiene una línea negra mayor por la izquierda y por la derecha. Esto no significa que la imagen se recorte por los lados, sino que nos está añadiendo un poco más por arriba y por abajo, y por eso queda ese formato así más o menos cuadrado. Este tipo de formato pues viene muy bien por si estás haciendo deportes de acción, o volando con un dron, o bajando en bicicleta o lo que sea, porque te da más margen a recortar la imagen, a colocarla, para luego adaptarla a un formato 16:9. Este formato también puede estar muy bien para utilizar en ciertas redes sociales que utilizan formatos más cuadrados y no rectangulares como YouTube. De todas estas opciones, yo lo que veo más cómodo para uso diario es el 4K 60 frames por segundo. 4K, que es un formato que es bastante asequible para editar, aparte da posibilidades de hacer recortes sin perder mucha calidad de imagen, y 60 frames por segundo porque te da fluidez y te da un pequeño margen para poder hacer alguna pequeña cámara lenta. Obviamente hablo de manera general, luego ya dependiendo de lo que quieras grabar, si es más cinemático o si es un deporte más de acción, pues tendrás que ir adaptándolo, pero yo en general suelo llevar 4K a 60 frames por segundo. Bueno, luego tenéis la máxima calidad de GoPro, es el 5,3K, que si os pasa como a mí, que tenéis un PC de cuando Jesucristo estudió primaria, pues le va a costar mucho y se va a acabar atascando, se va a acabar quedando pillado. Pues bien, la solución para esto, si queréis grabar en máxima calidad con GoPro y no acabar desesperados viendo cómo se queda pillado tu PC mientras estáis editando, podéis utilizar proxies. Tengo un vídeo por aquí de cómo crearlas en Premiere, aunque la mayoría de los programas se suelen crear bastante parecido. Por ejemplo, en Filmora tenía la opción automática de crearlas automáticamente. Las proxies no es más que un archivo de menor calidad que utiliza el programa para editar, pero luego a la hora de exportarlo pues te lo exportan a calidad original. Con respecto a los frames por segundo, suelo llevar por defecto 60 frames por segundo. Como vemos, tenemos desde 24 frames por segundo, que en 5,3K se añadirá en noviembre, porque ahora mismo no se puede seleccionar, pero luego se podrá seleccionar con una actualización, hasta 240 frames por segundo, que solo está disponible en 2,7K. Luego tenemos 120 en 4K y 60 en 5,3K. Pues dependiendo de la situación nos irá mejor unos u otros. Por ejemplo, si queremos un look más cinemático, más rollo película, intentaremos ir hacia bajos frame rates, como 24, incluso 30, y si lo que estamos grabando es deportes de acción, pues tendremos que ir a por 60, 120, porque si tenemos un bajo frame rate, el vídeo no será tan fluido y en movimientos rápidos pues quedará bastante borroso e incómodo la imagen. También es verdad que si tenemos poca luz, el tener un bajo frame rate, si por ejemplo usamos 24 o 30, vamos a tener una mayor calidad de imagen, vamos a tener que tirar menos de ISO que si tenemos por ejemplo 240. Ya que podemos aprovechar mejor la poca luz que tengamos en el ambiente. Si solo tenemos que sacar 24 imágenes por segundo, así tenemos que sacar 120 o 240. Bueno, luego tenemos el apartado de lentes o campo de visión, que tenemos gran angular,
lineal o lineal con alineación del horizonte y estrecho. Bueno, luego también tenemos en 4K el Super View, que por cierto el Super View será añadido también en la actualización de noviembre al 5K, pero por el momento lo tenemos solo a partir de 4K. Bueno, con respecto a estos campos de visión, gran angular es el típico campo de visión de GoPro, el que estamos acostumbrados de siempre, vamos. Bueno, luego tenemos lineal, en el que GoPro hace un pequeño recorte de la imagen y corrige las distorsiones. Luego también tenemos lineal con alineación del horizonte, que había aparecido en GoPro 9, que es lo mismo que lineal, solo que ayuda a mantener el horizonte alineado, como dice la palabra. Y luego tenemos narrow, que ya corrige por completo las distorsiones, pero hace un recorte bastante más agresivo de la imagen. Que por cierto, si os interesa cómo corregir las distorsiones. Bueno, luego también, como os dije, tenemos el campo Super View, que Super View no es más que un formato 4/3, el formato cuadrado que se abre al principio, solo que estirándolo por los lados. Vamos a tener la sensación de abarcar un mayor campo de imagen, pero hay que tener cuidado a la hora de encuadrar porque en los laterales este estiramiento que hace la imagen causa una mayor distorsión que en gran angular. Bueno, luego tenemos el Hypersmooth, que esto es la estabilización, que la podemos llevar desactivada si queremos. Y bueno, este año tenemos el Hypersmooth 4.0, que en teoría estabiliza más. Y luego, como siempre, tenemos el modo Boost. El Hypersmooth normalmente hace un recorte de más o menos un 10% de la imagen y el modo Boost llega a hacer hasta un 25 o 30%, con lo cual el modo Boost es un modo que tenemos que sopesar si nos compensa más la estabilización o el recorte de la imagen. Luego tenemos la captura programada y la duración, que ya aparecía en GoPro 9. Captura programada no es más que nosotros ponemos en el momento que nosotros queremos que GoPro empiece a grabar, y GoPro la podemos dejar apagada, que en ese momento se encenderá y empezará a hacer la acción que nosotros le hayamos indicado, sea un timelapse, un vídeo o una fotografía. Y duración es el tiempo que va a estar realizando eso, el timelapse o el vídeo. Bueno, luego tenemos Hindsight, que ya aparecía el año pasado en GoPro 9. Este modo lo que hace es que cuando nosotros pulsamos el botón quedan grabados los 15 segundos o 30 segundos anteriores a nosotros pulsarlo. Por supuesto, este modo conviene utilizarlo solo si no lo vais a necesitar, es conveniente llevarlo desactivado, porque GoPro lo que hace en este modo es estar, aunque no lo grabe en la tarjeta, está grabando continuamente. Con lo cual supone un mayor consumo de la batería. Bueno, luego tenemos temporizador, que yo esto lo veo más útil para un modo foto que para vídeo, que lo que hace es, cuando tú le das al botón, pues hace una cuenta atrás antes de empezar a grabar. Y luego tenemos el zoom digital. Yo normalmente no lo uso, pero reconozco que puede ser útil si tú ya quieres tener recortada una imagen, sacarla recortada directamente en GoPro. Bueno, y llegamos ya a los ajustes de ProTune. Lo primero que tenemos es el bitrate, que el bitrate, dicho de manera rápida y sencilla, es la cantidad de información que captura el vídeo a la hora de grabarlo. Y, por ejemplo, a la hora de editar, nuestros vídeos van a tener una mayor capacidad de edición con un bitrate alto que con un bitrate bajo, porque van a tener más información. También es verdad que con un bitrate alto va a ocupar bastante más los vídeos. De todos modos, a simple vista no se distingue mucho si hay bitrate alto o bajo, es más bien a la hora de editarlo cuando podéis apreciarlo más. Y luego tenemos el por ejemplo, esto tiene interés, por ejemplo, si vamos a utilizar filtros ND o si vamos a grabar en baja luz, pero por lo general lo más cómodo es llevarlo en automático. Bueno, luego tenemos el compensador de valor de exposición, que esto es cuando GoPro está ya configurada con unos parámetros que ella considera correctos. Nosotros con este valor le podemos dar un toque más de luz o de sombra a la imagen. Es muy útil para cuando, por ejemplo, en los días soleados vemos los típicos brillitos en el agua o en las plantas. Si le bajamos medio puntito, 0,5 así, ayudaremos bastante a reducir este efecto. Aunque bueno, también podemos utilizar filtros polarizadores, que os dejo un vídeo por aquí si os interesa. Pero en general, bajando un 0,5 así, pues ayuda bastante, ya que a la hora de editar es más fácil recuperar una sombra que nos quedó un poco oscura que no un brillo que ya esté quemado. Bueno, luego tenemos el balance de blancos, que esto lo que hace es que los colores de nuestra imagen se vean correctos, es decir, que si tenemos una luz más fría o más cálida no salga azulada o amarillada la imagen, que no salga con el color correcto. Si deslizamos la barra hacia arriba vemos que va hacia valores más fríos, que son 5.000 y pico, 6.000 y pico. Esto está bien, por ejemplo, para días nublados o algunas luces artificiales más frías. Y si bajamos a 3.200, 2.800, pues es para compensar luces más cálidas. Lo normal sería evitar el modo automático, ya que un vídeo con un balance de blancos que va cambiando es bastante quebradero de cabeza de editar. Pero también es verdad que GoPro en el modo automático lo hace bastante bien. Así que por defecto, si veis que no va a haber mucho cambio de luz, lo normal es llevarlo en automático, que funciona bastante bien.
Bueno, luego como añadido tenemos el modo nativo, que digamos que es como un modo más neutro para que nosotros luego lo ajustemos en postproducción, el balance de blancos que nosotros consideremos correcto. Bueno, luego tenemos el valor ISO, que esto es la sensibilidad del sensor a la luz, la capacidad que tiene nuestro sensor de capturar luz. Vemos que tenemos un ISO mínimo y un ISO máximo, el mínimo normalmente siempre en 100, a no ser que queramos algo específico. Y bueno, el ISO máximo, lo que puedes pensar, claro, es cuanto más alto, más capacidad va a tener de capturar luz nuestra GoPro, pero tiene la contrapartida de que un ISO demasiado forzado causa el ruido digital, que son estos pequeños puntitos, distorsiones en los colores de la imagen, que uno de los motivos por los que se puede causar es precisamente por tener un ISO demasiado alto para la cámara que estemos utilizando. En el caso de GoPro, normalmente el límite donde está perfecta la imagen es en 400, yo lo suelo llevar en 800 porque es más o menos el punto en el que está bien la imagen. Y bueno, luego a la noche ya es un tema distinto porque tienes que sopesar en subir el ISO hasta 1600 o incluso 3200 y no sacrificar el obturador. Pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo de grabación nocturna con GoPro. Bueno, luego tenemos nitidez, que esto no es que GoPro vaya a grabar mejor o peor, sino que lo que hace es añadir una nitidez digital a la imagen. A mí personalmente me gusta el efecto de alta, aunque no es lo que suele hacer la gente, porque lo normal que suele hacer todo el mundo es llevarlo en medio, si no lo vas a editar, que te da un punto medio entre enfoque y no forzar demasiado esa nitidez artificial, sin tener que luego editarlo en postproducción. Y el ajuste de bajo se suele utilizar cuando quieres una imagen suavizada, para luego te dar tú esa nitidez en un programa de edición. Por defecto lo suelen llevar en normal, aparte creo que ya viene por defecto en normal. Pero bueno, esto también es algo personal de cada uno según gustos. Bueno, luego tenemos el apartado color, que tenemos un pequeño cambio este año. Tenemos el color plano, como siempre, que es un color neutro con menos contraste entre luces y sombras y que está principalmente orientado a nosotros luego colorear en postproducción, añadir nosotros nuestro toque personal. Luego tenemos el color intenso, que sería el equivalente al color GoPro de otras cámaras, que es este color típico saturado, contrastado, el típico color de GoPro que estamos acostumbrados a ver. Y se ha añadido como nuevo el color natural, que es como un término medio entre el color GoPro y el color plano. Es como un color GoPro, pero un poco más suavizado, no tan saturado y con menos contraste. Bueno, luego tenemos el ajuste de audio RAW, que lo que hace esto es crear un archivo de audio con el mismo nombre que nuestro archivo de vídeo al lado, por si nosotros queremos editar el audio aparte, podemos elegir entre un procesamiento bajo, medio o alto. Y luego tenemos la reducción de viento, que la podemos tener, que podemos activarla, que lo que hace es, de los 3 micrófonos que tiene, los va desconectando y conectando cuando detecta viento. El inconveniente de este modo es que la cámara graba en audio mono, y si lo ponemos en desactivado, la cámara no reducirá el viento y grabará en estéreo. Si lo dejamos en automático, pues la cámara irá cambiando de modo según vaya notando viento o no. Y bueno, luego lo que tenemos abajo es para configurar los accesos directos que vimos en el menú principal. Y bueno, hasta aquí todo, la verdad es que he hecho un montón de información. Así a modo de resumen, bueno, lo que tenemos es mayor resolución que tenemos en 5,3K, que tenemos a 24, a 30, a 60 frames por segundo. Y que como este año como añadido tenemos de mayor calidad en cámara lenta el 4K a 120 frames por segundo. En campo de visión suelo usar el gran angular, aunque bueno, recuerda que teníamos el Super View, el lineal. La estabilización, como os dije, por lo general lo más cómodo es utilizarla en alta porque el modo bus hace un recorte muy bestia de la imagen. Y en cuanto a los ajustes de Proteum, el bitrate yo lo utilizaría en alto, con el obturador en automático, y el compensador de exposición pues lo pondría a menos 0,5 para días soleados para evitar los brillos que os dije. El balance de blancos lo dejaría en automático y el ISO mínimo y máximo pues entre 100, 400, 800 más o menos. La nitidez yo la dejaría por defecto en media, aunque bueno, esto es cuestión de gusto de cada uno, igual que el color, que en mi caso este año me gusta mucho el color natural, pero que sepáis que tenéis la opción del típico color GoPro o el color plano si luego lo queréis editar en post. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que hayáis llegado despiertos al final. Y si no, pues nada, pues sigue la reproducción en mi canal, me das visualizaciones y genial para mí. Es broma. Y nada, espero que os sea útil. Y bueno, como siempre, cualquier duda o comentario o cualquier cosa que me queráis decir, me lo podéis dejar abajo en comentarios, que encantaros de responderos. Y espero que os sea útil el vídeo. En siguientes vídeos veremos el modo secuencia, el modo foto, cómo grabar en modo noche. Y bueno, iremos viendo cositas. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like, que os suscribáis si no estáis suscritos. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta luego.